Buenos días. Tal vez para empezar, habría que hacer alusión de que el riesgo de convulsionar lo tenemos todos. El único requisito fundamental para tener una convulsión es tener cerebro, entonces creo que todos estamos en ese riesgo. La epilepsia es una de las patologías neurológicas que más ha evolucionado en los últimos años. Hay muchísima información nueva que está apareciendo y esto ha hecho que se haya ido cambiando los criterios frecuentemente. La Liga Internacional contra la Epilepsia es la que rige estos conceptos y la que nos sugiere las propuestas a realizar. La definición de epilepsia como tal es la predisposición de mi cerebro a generar crisis epilépticas, pero de una forma persistente, obviamente con las consecuencias sociales, cognitivas, neurobiológicas, psicológicas que estas puedan tener. La definición que se hizo en el 2005, pues mencionaba o hacía mucho énfasis en que para hablar de epilepsia necesitábamos tener por lo menos 2 episodios. ¿Por qué? Estamos hablando de la recurrencia de crisis. Entonces, una crisis no hace verano, una crisis no hace enfermedad. Tenía que haber por lo menos 2 crisis para tomar el diagnóstico de epilepsia. Sin embargo, como les digo, su concepto ha ido cambiando. En el 2014 se modifica un poco la definición y entonces se ponen 3 alternativas de definición. La primera es, pues obviamente la misma, al menos 2 crisis no provocadas o reactivas, como fotosensibilidad, que ocurren. Esa es una cosa bien importante, con un periodo, con un intervalo mayor de 24 horas. 2 crisis en el mismo día no se consideran eventos diferentes. Una de las preguntas frecuentes de los padres o de los colegas, cuando se presentan convulsiones febriles y que el niño tiene 2 crisis una tras de la otra, si esto ya es indicación de epilepsia. 2 episodios seguidos se consideran el mismo evento. Tienen que haber por lo menos 24 horas de intervalo entre crisis y crisis para considerarse fenómenos distintos. Pero pues se hace un poquito más abierta la cuestión y se puede considerar un solo evento si existen suficientes factores de riesgo para considerar que la probabilidad de recurrencia es la misma que 2 crisis, y entonces en este caso uno es un poquito más agresivo y hace el diagnóstico de epilepsia. O en la pediatría, si tenemos un síndrome epiléptico específico, pues eso ya nos hizo diagnóstico. Tenemos un niño con ausencias, tenemos un niño con espasmos infantiles o tenemos un niño con mioclonías. Esto pues ya nos mete en un síndrome específico y ya nos considera epilepsia. Una cosa bien importante, y es una pregunta que todo el mundo se hace: ¿cuándo se considera resuelta la epilepsia? Bueno, se considera resuelta en los niños que tienen síndromes específicos edad dependientes cuando salen de la edad dependiente. Entonces sabemos que las epilepsias de ausencias se aparecen entre los 6 y los 10 años y desaparecen en la pubertad. Entonces, a partir de los 16 años uno podría considerar el problema resuelto. O cuando tenemos por lo menos 10 años sin crisis y al menos 5 años sin medicamento. Cuando esas condiciones se cumplan, podemos considerar curada la epilepsia. Entonces, los conceptos han ido cambiando un poquito. Tal vez una cosa bien importante: ¿cuál es la diferencia entre convulsión y epilepsia? Son términos que manejamos como sinónimos y en realidad no lo son. La convulsión es el fenómeno, el evento ictal, el fenómeno motor de la crisis epiléptica. La epilepsia, pues básicamente es la enfermedad que se asocia a la recurrencia espontánea de crisis. Y tal vez lo más importante es la definición de crisis epiléptica. ¿Por qué? Porque este es realmente el objetivo del médico, es establecer el tipo de crisis epiléptica. La crisis epiléptica es un evento ictal específicamente determinado que por sí solo representa un evento fisiopatológico o un sustrato anatómico único. Es una entidad diagnóstica con implicaciones etiológicas, terapéuticas y diagnósticas. Cuando enfrentamos a un paciente con una convulsión, lo que tenemos que hacer es tratar de tipificar qué tipo de convulsión está presentando. ¿Por qué? Porque mi tratamiento
se va a basar en este tipo de crisis y el pronóstico que eventualmente yo puedo decirle a la familia se va a basar en ese tipo de crisis. Y el síndrome epiléptico pues ya es un complejo de signos y síntomas que están bien definidos como una condición epiléptica única característica en los niños, generalmente es edad dependiente. También es importante considerar que existen fenómenos que no se consideran dentro del rango epiléptico. ¿Por qué? Porque son reactivos a algo y si ese algo no está, la probabilidad de que se den una crisis es muy escaso y entonces no se meten dentro del grupo. Aquí la más importante para nosotros son las crisis febriles que van a aparecer en una edad dependiente entre los 6 meses y los 6 años de vida. La edad de aparición más frecuente es el segundo año de vida, a partir del 12º mes al 24º mes. No quiere decir que no pueda pasar más tarde, no quiere decir que no pueda pasar más temprano. Si es más temprano, hay más riesgo de recurrencia. Si es más tarde, hay menos riesgo de recurrencia. La temperatura es importante. Mientras más alta la temperatura, menos riesgo de recurrencia. Pero también lo importante es que tiene que haber un proceso infeccioso asociado a veces, como pediatras, nos fumamos una infección o nos fumamos la fiebre con tal de meterlos en este grupo y no complicarnos la vida. La crisis febril tiene que estar asociada a un evento infeccioso determinado. Bueno, ¿y qué hacer con el paciente con la primera crisis? ¿Qué hacemos cuando el paciente llega a la consulta y nos comenta que tenemos una convulsión? Bueno, lo más importante es determinar el tipo de convulsión. Y aquí es donde viene la parte investigadora, tratar de sacarle la mayor cantidad de información a los padres sobre qué fue lo que sucedió. Aquí hay un problema bien importante y es que tenemos que buscar lo que sucedió y no lo que interpretaron que sucedió. Normalmente los padres le cuentan a uno una historia de vaqueros impresionantes. Uno tiene que ir muy al punto, cómo empezó, cómo tenía los ojos, movió la cara para algún lado, estaba asimétrico, estaba espástico, se estaba moviendo, qué características tiene la crisis para ir tratando de meterla dentro de un rango característico, ¿sí? Ahora, con el advenimiento de los teléfonos inteligentes y de que todo el mundo tiene acceso a una cámara de video, a veces es más fácil decir a los padres, mire, ¿sabe qué? Grábeme lo que pase, no importa si ya empezó, usted grabe lo que pueda, y cuando uno va a ver el video se dan cuenta que lo que le contaron a uno y lo que uno está viendo es totalmente diferente. Es muy difícil pedirle a un padre que está bajo estrés que nos vea detalles de una crisis, pero es muy importante nosotros poder hacer esto. Una cosa bien importante es que las convulsiones son no provocadas, o sea, aparecen sin qué ni para qué, sin ningún factor desencadenante. Si nos cuentan que hay un factor desencadenante en el evento, pues hay que considerar que posiblemente lo que sucedió no es una convulsión, o si lo que nos describen no parece una convulsión, pues hay que pensar que el evento es otra cosa y hay que buscar otra cosa. Por ejemplo, es que fíjese que siempre que el niño llora o el niño estaba llorando cuando le pasó, pues de repente es un espasmo infantil y no una convulsión, no todo lo que brilla es oro. Pero si tenemos algo que parece crisis, pues entonces tenemos que comenzar a investigar. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un electroencefalograma. El encefalograma es el estándar de oro en el diagnóstico de las crisis epilépticas, pero tiene sus limitaciones. Tiene sus limitaciones. Eventualmente el estándar actual de las sociedades evolucionadas es el videomonitoreo. El problema del videomonitoreo en Guatemala es que todavía es muy caro, es inaccesible, dependiendo de dónde lo hagan nos puede costar entre 4,000 y 12,000 quetzales diarios. Los Estados Unidos agarran a los niños, los meten una semana de videomonitoreo y hasta que se encuentre la actividad hacen el diagnóstico. Aquí pagar una semana de videomonitoreo es prácticamente imposible, los seguros no lo cubren, entonces tenemos problemas con esto, se está reservando todavía solo para epilepsias refractarias y pues si tenemos ya digamos el diagnóstico hecho, entonces tomamos decisiones sobre qué hacer. Volvemos a lo mismo, lo más importante es la crisis, determinar qué tipo de crisis tiene. Lamentablemente, pues esto está evolucionando muchísimo, la Liga saca clasificaciones con cierta frecuencia, este año sacó la nueva clasificación, la sacó más o menos en marzo de este año, donde cambiaron un poquito los conceptos, pero lo más importante aquí es definir. Mi crisis es parcial simple o focal, como ustedes le quieran llamar, o es generalizada de inicio. Las parciales simples, pues aquí tenemos la creación de 81 que sigue estando vigente y se sigue utilizando, se dividen en simples, complejas y secundariamente generalizadas.
La nueva clasificación nos habla de crisis focales con alteración o no de la conciencia, de inicio motor o de inicio no motor, y si estas inician focales y se hacen bilaterales. Las parciales complejas son las crisis que el paciente tiene automatismos dentro de la crisis, que puede ser simplemente chupeteo, movimientos automáticos como sobarse las manos, caminar en círculos, que son las más difíciles de diagnosticar, pero eventualmente en la recurrencia uno va haciendo el diagnóstico. Y las generalizadas, que lamentablemente las menos frecuentes son las tónico-clónicas, pero es la que todo el mundo describe. Cuando uno pregunta, ¿cómo fue la convulsión tónico-clónica? Es la respuesta que obtiene siempre. Más o menos el 10% de las epilepsias son generalizadas de inicio, y de estas el 10% son tónico-clónicas generalizadas de inicio. Las demás, la mayoría empiezan focales y generalizan, entonces tenemos que ser como que muy incisivos en tratar de investigar qué fue lo primero que sucedió, hubo una sensación previa, un aura que nos podría hacer un signo de focalización, o cómo terminó, si había algún déficit focal que nos podría hablar de un signo de focalización y hacernos pensar que la convulsión es de origen focal. Una cosa importante, ¿por qué la primera convulsión no se toma como epileptogénica y por qué eventualmente no se trata? Bueno, este estudio nos dice la razón. La primera crisis tiene una probabilidad de recurrencia muy baja, más o menos de un 20% el primer año. O sea, tenemos un pacientito que llega a la clínica y nos dice convulsionó por primera vez. Lo que yo les digo a los pacientes es, en este momento, así como estamos, tenemos 80% de probabilidades de que no vuelva a pasar nada, por lo menos el siguiente año, y solamente un 20% de probabilidades de que esto se repita. Mejor investiguemos, hagamos los estudios y esperemos, no demos un tratamiento todavía. Ahora, si llegan con la segunda crisis, la probabilidad de recurrencia al año casi alcanza el 60%, y para los 60 meses, a los 5 años, la probabilidad va a variar entre un 60 y un 87% de probabilidad de recurrencia. Entonces ahí no hay vuelta de hoja. Lo más probable es que eso se vaya a repetir. Y es como los terremotos. Yo sé que va a pasar, no sé cuándo va a pasar. A veces le digo a los pacientes, no se preocupen, esperemos un tiempo, y en la noche me llaman, doctor, y está convulsionando. Entonces uno no puede saber si es hoy, o es mañana, o es en un mes, o es en un año la recurrencia. Tenemos que esperar a que eso suceda. Pero cuando ya tenemos un segundo episodio, la probabilidad de que se repita al tercero es tan alta que entonces mejor en ese momento intervenimos con el uso farmacológico. Cuando tenemos la primera convulsión, tenemos factores de riesgo que nos pueden, lo que mencionábamos, hacer la probabilidad estadística igual que tuviéramos dos crisis como tal. En este caso, pues vale la pena hacer una intervención terapéutica de inicio con la primera crisis. ¿Y cuáles son estos factores? La primera es pensar en una causa sintomática, ¿sí? Tenemos un niño que tiene una parálisis cerebral, tenemos un niño que tuvo una asfixia perinatal, tenemos un niño que tiene retraso en el desarrollo, tenemos el electro, es importantísimo, un electro anormal después de la primera crisis nos habla de la probabilidad de recurrencia, y entonces aquí pues hacemos una intervención inmediata. Si la crisis se presentó durante el sueño, esto nos habla de una alta probabilidad de recurrencia, entonces aunque sea la primera, el niño estaba dormido cuando convulsionó, mejor le dejamos medicamento de una vez. Si hay historia de crisis febriles en el pasado o si hubo algún signo de focalización post-crisis, entonces este niño mejor lo medicamos desde la primera crisis. Estos serían nuestros factores de recurrencia para ser un poquito más agresivos y dar un tratamiento en la primera crisis. Si no, pues nos esperamos al siguiente evento. Una cosa bien importante es que el electro no es diagnóstico al 100%. Si el electro muestra actividad epiléptica, pues tenemos la suerte de poder relacionar clínica con actividad eléctrica y eventualmente ponerle nombre y apellido al problema. Pero 2/3 de los pacientes no van a tener actividad epiléptica en el electro. Entonces, a veces le mandan a uno hacer un electro para descartar epilepsia o descartar convulsiones, y lamentablemente uno devuelve un electro normal. Pero eso no significa que no exista la probabilidad, significa que no la vimos, ¿sí? La razón es que el estudio es un estudio en tiempo real. O sea, yo puedo ver la actividad cerebral mientras el niño está conectado a la máquina.
Y si en ese periodo de tiempo el niño no se manifestó, entonces la epilepsia no se manifestó. No quiere decir que no está, simplemente que no la vi. Entonces hay que tener cuidado con esto. 2/3 de los pacientes tienen que esperar un tiempo para poder ser diagnosticados bien con todas las de ley. Entonces hay que tener cuidado con este fenómeno. Inclusive 50% de los pacientes que ya están diagnosticados con epilepsias tienen electrodos normales y esto no descarta la enfermedad. Entonces aquí es importantísimo el tiempo de registro. Ustedes tienen que buscar un laboratorio que les ofrezca la mayor cantidad de tiempo de registro posible. Todavía se ven electrodos de 5 minutos, de 3 minutos, esos estudios no sirven. Es tan poco el tiempo que a menos que tengamos mucha suerte de ver la actividad cerebral, no vamos a ver nada, o sea, la mayoría van a ser normales. El estándar que la liga pone es por lo menos mínimo 30 minutos, idealmente 1 hora de registro. Yo ya tengo como norma que todos los niños que van a electro tienen que ir desvelados. ¿Por qué razón? El desvelo y el alcohol son los desencadenantes más potentes de crisis epilépticas. Pero al niño no le vamos a dar alcohol, entonces los podemos desvelar. Entonces los desvelamos, les pedimos a los papás que los lleven con unas 4 horas de sueño nada más previos al estudio, y entonces eso nos permite, 1, ver al niño con una actividad despierto, lo conectamos despierto, y que se duerma durante el estudio, y entonces vemos actividad de alerta y actividad de sueño en el mismo trazo, y hacemos un estudio de 1 hora por lo menos, que nos permite tener más periodo de ventana para ver si podemos captar actividad normal o no. Igual, aunque sea normal, eso no nos descarta el proceso convulsivo, entonces tenemos que pensar en esa posibilidad. Una opción que tenemos es hacer estudios seriados. Hay colegas que recomiendan, si el electro es normal, hacer un estudio cada 3 meses hasta que a alguno le caiga la suerte de. Yo lo que recomiendo es hacer el electro a la mayor brevedad posible después de la crisis. Si la crisis fue hoy, si se puede hacer el electro hoy mismo o a más tardar mañana, porque mientras más cercano a la crisis, más chance tengo de ver actividad normal. Igual es en las crisis febriles. Aquí la recomendación de antes era, esperemos 15 días para hacer el electro, para así sale normal. No, la idea es, hagámoslo a la brevedad posible, porque mientras más cercano a la crisis, más chance de ver actividad normal y más chance de hacer un adecuado diagnóstico. Pues el electro va a depender muchísimo del laboratorio, la cantidad de electrodos que se pongan y la calidad de registro que se haga. Eso pues ya cada quien va buscando el lugar. El videomonitoreo, pues como les decía, diferenciar entre crisis epilépticas y no epilépticas es una cosa importante, pero tenemos que tener mucho tiempo y ver un evento para poder decir este evento es convulsivo o no es convulsivo, y eso es un poquito más complicado para establecer un adecuado síndrome, porque podemos ver la característica clínica y la actividad eléctrica y sumadas estas dos pues nos dan el nombre de la enfermedad o eventualmente determinar la frecuencia de las crisis, y lo que más se usa en nuestro país es localizar el foco epileptogénico para la probabilidad de un tratamiento quirúrgico. El estudio de imagen que se debe hacer para evaluar convulsiones es una resonancia magnética en una tomografía. La tomografía está relegada solamente al paciente que llega convulsionando a la emergencia y se tiene algún signo de focalización que nos haga pensar en algo agudo, un tumor, una hemorragia, eventualmente algo que nos haga hacer una intervención inmediata. Si el paciente llega a la consulta, mandar una tomografía es perder el dinero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se va a ver nada. La tomografía es un estudio todavía muy ¿cuál sería la expresión? No tan específico, que no nos permite ver el parénquima cerebral como tal. La resonancia es un estudio muchísimo más sensible que nos permite ver el parénquima de forma más adecuada y buscar si existen cicatrices o displasias corticales que podrían eventualmente ser la causa o el diagnóstico de la enfermedad. Luego los medicamentos. Tenemos un arsenal increíble de medicamentos, más o menos 20 medicamentos en el mercado. Los de primera generación, que son los clásicos, fenitoína, fenobarbital, ácido valproico, carbamazepina. Y luego vinieron los de segunda generación, que son los medicamentos que nacieron entre el 80 y el 2000. No voy a mencionar los medicamentos porque no tengo tiempo. Y los que vinieron del 2000 para acá son los medicamentos de tercera generación. ¿Qué medicamentos se recomiendan? Bueno,
Para crisis focales podemos usar cualquiera. Aquí hablamos de valproico, lamotrigina, carbamazepina, carbazepina y levetiracetam. Son los medicamentos más populares en el uso de crisis. Si son de inicio focal, pues estos dos serían la indicación. En los niños la recomendación es usar carbazepina. Si son generalizadas, los que están en amarillo, levetiracetam, lamotrigina o ácido valproico. Si tengo la duda y no sé cómo clasificarlos, mejor agarro uno de estos que están en amarillo, porque si yo le doy carbamazepina u oscarbazepina a un paciente con crisis generalizadas, especialmente en ausencias o mioclonías, voy a empeorar su enfermedad, porque los medicamentos empeoran las ausencias y empeoran las mioclonías. Entonces, si yo tengo la duda razonable de que no sé cómo clasificarlo, mejor utilizo uno de estos tres, que voy a tener más chance de control que si utilizo uno de estos, que eventualmente me puede ser un problema. Bueno, aquí es un poquito ya más focalizado. Pastillas simples, generalizadas, los que podemos utilizar. Si son tónico-clónicas, pues cualquiera de estos. Los espasmos infantiles, pues tenemos una restricción más específica de medicamentos. Y las ausencias, pues los no tenemos en Guatemala. Las benzodiazepinas pueden funcionar como coadyuvantes, no son medicamentos de primera elección. Bueno, ahora, ¿qué hacer cuando yo enfrento una crisis? ¿Qué hacer cuando a mí me pasa el paciente y me convulsiona enfrente? ¿Qué es lo que se debe recomendar a los papás a hacer o qué es lo que yo debo de hacer? Bueno, lo más importante, nada, ¿sí? Nada de lo que ustedes hagan va a alterar el curso de la crisis, pero todo lo que ustedes hagan puede provocarle daño al paciente. Entonces, la recomendación es no hacer nada. Los gringos que todo lo miden han demostrado que el 98% de las convulsiones duran menos de 2 minutos. Por supuesto, la percepción del tiempo es que duró media hora, que duró 20 minutos, y eso lo hemos corroborado nosotros aquí en Guatemala. O sea, los residentes cuando están monitoreando las crisis, nos juran, sentados en mesa, y se ponen todos de acuerdo. 10 minutos, doctor, y lo apuntan en la papeleta. Y uno va a ver el video y duró 50 segundos, ¿sí? Entonces, el tiempo es muy pequeño, la mayoría van a parar en 2 minutos. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, si estamos en una emergencia o si estamos en un grupo, pues aquí cada quien tiene que tomar un rol, igual que cualquier estudio de emergencia, y es bien importante alguien que tome el tiempo, ¿sí? Ustedes en la clínica pueden entrenar a su enfermera o a su secretaria para que si sucede algo, lo primero que hagan es ver la hora de inicio y monitorear el tiempo que tarda la crisis. Eso es bien, bien importante, y si no tienen a nadie, pues ustedes le dan un pisazo del reloj y se cuidan otro. Lo otro es poner al paciente en una posición en la cual no se lastime, básicamente, ¿sí? Acostarlo, ponerlo de lado, porque si vomita y está boca arriba, eventualmente puede aspirar, entonces la sugerencia es ponerlo de lado, porque si vomita puede sacar el vómito hacia afuera. Nunca darle respiración de boca a boca. ¿Por qué? Porque si la mala suerte que ustedes provocan el vómito y al momento de insuflar, solo le van a empujar el vómito al pulmón y van a complicar el cuadro. Entonces nunca meter objetos en la boca de ningún tipo, ni gasas, ni bajalenguas, ni lapiceros, ni billeteras. Se va a tragar la lengua, dice la gente, se va a tapar la respiración con la lengua. Traten ustedes de hacerlo, no se puede, es imposible. Tenemos la lengua pegada al piso de la boca y no podemos obstruirla. En la crisis tenemos un espasmo diafragmático además, y el paciente no está respirando adecuadamente porque el músculo que define la respiración es el diafragma, no las vías aéreas superiores. Entonces no respira bien por la normalidad, la contracción espástica que tiene. Se pone cianótico, sí, pero el tiempo que tarda la crisis no es suficiente para causar daño cerebral y entonces no va a pasar nada si esto sucede. Si estamos en la clínica, estamos en la emergencia, pues pongámosle oxígeno y esperemos, démosle ese tiempo. La vez que yo he visto a una enfermera reaccionar a una velocidad de rayo fue durante una convulsión. Estaba yo en la sala cuna del San Juan de Dios cuando alguien gritó, está convulsionando el niño, y en lo que yo llegué de donde estaba a la cuna del niño, ya estaba la enfermera parada conmigo con la jeringa de azepam cargada. ¿Cuánto le pasó, doctor? De una forma impresionante. No hay que hacer esto, ¿sí? Si ustedes ven el inicio de la crisis, mejor veamos la crisis, detectémosla, veamos con tiempo dura y va a parar solita. Si ustedes le ponen una benzodiazepina, alteran toda la evolución de la crisis y ustedes ya no van a ver un posictal, si hay posictal, si no hay posictal, porque ustedes ya lo provocaron artificialmente con el medicamento. Por supuesto, cualquier persona que atraviesa la puerta de la emergencia convulsionando, por definición es un estado convulsivo. Pero si la crisis empieza enfrente de mí o en un ambiente controlado,
démosle tiempo a la crisis para que funcione, ¿sí? Protegemos la cabeza, que no se vaya a lastimar, aflojamos la ropa si es necesario y esperamos a que el paciente o pase la crisis y entonces podemos auxiliarlo, ¿sí? Esta es una sugerencia de cómo podemos movilizar a un paciente adulto. Para ponerlo de lado, en los niños pequeños pues es mucho más fácil poner una posición en la cual el paciente pueda ser protegido. Bueno, yo me callo ahí. Muchísimas gracias.